Em uma reunião cheia de tensão, um desafio improvável virou o destino de cabeça para baixo. Uma mulher humilde surpreendeu a todos ao mostrar um talento que ninguém imaginava. Entre intrigas, preconceitos e descobertas inesperadas, um poderoso executivo foi obrigado a rever suas próprias crenças, e o que começou como um simples confronto se transformou em algo que ninguém poderia prever. Antes de conhecer essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos surpreendentes. La sala de reuniones del piso 42 vibraba con una tensión casi palpable. Los ejecutivos de Mendoza y Asociados se miraban nerviosos mientras esperaban la llegada de Roberto Mendoza, el CEO de la empresa. El retraso de 15 minutos ya era suficiente para poner a todos en estado de alerta. Roberto era conocido por su puntualidad obsesiva y temperamento explosivo. Las paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, pero nadie prestaba atención al paisaje urbano que se extendía allá abajo. Todos sabían que aquella reunión definiría el futuro de varios proyectos y posiblemente de sus propias carreras. El ruido seco de la puerta al abrirse hizo que todos se enderezaran en sus sillas. Roberto Mendoza entró como un huracán, el traje italiano impecable contrastando con la expresión furiosa que llevaba en el rostro. Sus cabellos entrecanos estaban ligeramente desalineados, señal de que se había pasado la mano por ellos repetidas veces, un hábito que demostraba su irritación. «Disculpen el retraso», dijo, la voz cargada de sarcasmo, «pero acabo de recibir algo que cambió completamente mi humor matutino». Hizo un gesto con un sobre amarillento que traía en una de sus manos, el papel pareciendo antiguo y oficial. Estampillas extranjeras decoraban su superficie, y sellos oficiales le daban un aire solemne al documento. «¿Alguien aquí habla, no sé, lenguas exóticas?», preguntó Roberto, arrojando el sobre la mesa de caoba con fuerza suficiente para hacer saltar algunos bolígrafos. «Porque acabo de recibir esto, y no tengo la menor idea de lo que está escrito». Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante, curiosos. Mariana Sánchez, directora jurídica, fue la primera en manifestarse. «¿Puedo echarle un vistazo, señor Mendoza?» «Hablo inglés, francés y español». Roberto abrió el sobre y esparció los documentos por la mesa. Las hojas eran de papel membretado oficial, con sellos y firmas que parecían auténticos. El texto estaba escrito en una lengua que nadie allí conseguía identificar. Mariana tomó uno de los papeles y frunció el ceño. «No es ninguna lengua que yo reconozca. Parece europea. Tal vez alemán antiguo». Carlos Méndez, director financiero, también se acercó. «Yo diría que es más parecido al holandés, pero no estoy seguro». Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos se sobresaltaran. «Esto es increíble. Una empresa multinacional como la nuestra, y nadie consigue descifrar un simple documento». Caminó hasta la ventana, las manos hacia atrás, contemplando la ciudad allá abajo con visible irritación. El silencio se apoderó de la sala por algunos segundos tensos. «¿Saben qué?», dijo volviéndose bruscamente. «Voy a hacer una propuesta. Pago mi salario de un mes entero a quien traduzca esto ahora, en este preciso momento». Las miradas se cruzaron por la sala. Todos sabían que el salario mensual de Roberto Mendoza giraba en torno a los $150,000. Era una cantidad absurda para una simple traducción. Risas nerviosas comenzaron a resonar por la sala. Algunos ejecutivos susurraban entre sí, otros sacaban sus celulares intentando usar aplicaciones de traducción sin éxito. Fue entonces cuando una voz firme y serena cortó el murmullo. «Yo puedo traducir». Todos se volvieron en dirección a la voz. En el rincón de la sala, casi imperceptible hasta aquel momento, estaba Esperanza Fuentes. Sostenía un balde de limpieza en una de sus manos y un trapo en la otra. Su uniforme amarillo estaba arrugado tras horas de trabajo y algunos mechones de cabello se habían escapado del moño simple que usaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto la miró con una mezcla de incredulidad e irritación. «¿Cómo dices?». Esperanza colocó el balde en el suelo con cuidado y se acercó a la mesa, sus pasos firmes resonando en el ambiente silencioso. «Está escrito en vasco, señor Mendoza. Yo puedo traducirlo para usted». «¿Vasco?». Roberto repitió como si la palabra fuera de otro planeta.
¿Y cómo diablos una...? Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo irrespetuoso. ¿Una intendente? Esperanza completó, sin mostrar ningún tipo de vergüenza. Estudié idiomas antes de trabajar aquí, señor. Puedo traducir el documento si usted quiere. Los ejecutivos se miraron entre sí, algunos conteniendo risas incrédulas. La situación había tomado una dimensión surrealista. Roberto, aún procesando lo que estaba ocurriendo, asintió con la cabeza. Está bien. Adelante. Pero si es una broma... Esperanza tomó los documentos con cuidado, sus ojos recorriendo el texto con la familiaridad de quien realmente entendía lo que estaba leyendo. Esperanza ajustó los lentes de lectura que sacó del bolsillo del uniforme y comenzó a leer el documento en silencio. Sus labios se movían levemente conforme decodificaba las palabras, y su expresión fue cambiando gradualmente de neutra a sorprendida. Bien, comenzó, su voz manteniendo la misma serenidad de antes. Este documento es una notificación oficial del gobierno vasco enviada a través del consulado español en México. Roberto se acercó, los brazos cruzados, aún escéptico. Continúa. Se trata de una notificación de herencia. Una señora llamada Aita Goicoechea falleció hace 3 semanas en la ciudad de Bilbao y dejó una herencia sustancial para su sobrino nieto. Esperanza hizo una pausa, verificando un nombre en el documento. Roberto Mendoza Fuentes. El CEO se detuvo abruptamente. ¿Cómo dices? Según el documento, la señora dejó una propiedad valuada en aproximadamente 2,3 millones de euros, además de inversiones y una cuenta bancaria con valor no especificado. Esperanza continuó leyendo, su voz adquiriendo un tono más urgente. Pero hay una condición importante. El heredero debe presentarse personalmente en el consulado español en Ciudad de México hasta las 17 horas de hoy para aceptar formalmente la herencia. El silencio en la sala era absoluto. Roberto se pasó la mano por el cabello, desalineándolo aún más. «Esto es imposible», murmuró. Ni siquiera sabía que tenía parientes en el País Vasco. Esperanza volteó una de las páginas. Aquí dice que su bisabuela, Esperanza Mendoza, emigró a México en 1934. Aita Goicoechea era su hermana. Esperanza. Roberto repitió el nombre, como si intentara despertar alguna memoria distante. Mi madre mencionaba ese nombre a veces, pero yo creía que eran solo historias. Mariana Sánchez se manifestó. Señor Mendoza, esto puede ser un fraude. Los documentos falsificados son más comunes de lo que imaginamos. Roberto miró a Esperanza, que aún sostenía los papeles. ¿Hay algo más ahí? Sí. Hay un número de teléfono del consulado para confirmación, además de un código de referencia específico para el caso. Y... vaciló por un momento. Hay una foto. Esperanza mostró una pequeña fotografía en blanco y negro que estaba anexada al documento. La imagen mostraba a una mujer anciana con rasgos marcados y ojos penetrantes. Roberto tomó la foto con manos temblorosas. Por un largo momento simplemente la observó en silencio. «Dios mío», susurró finalmente. «Se parece a mi abuela. Tengo una foto casi idéntica en casa». Carlos Méndez consultó su reloj. «Son las 11:40 de la mañana. Si esto es verdad, tienes menos de 6 horas para resolverlo». Roberto ya estaba tomando su celular. «Voy a llamar al consulado ahora mismo». Marcó el número que Esperanza había leído y esperó. Después de algunos tonos, una voz contestó del otro lado. «Consulado General de España, buenos días». «Buenos días, mi nombre es Roberto Mendoza. Recibí un documento sobre una herencia y quisiera verificar su autenticidad». Esperanza observaba la conversación con interés, mientras los ejecutivos susurraban entre sí. La situación había tomado una dimensión que nadie esperaba. «Sí, puedo verificar. ¿Cuál es el código de referencia?», preguntó la voz del consulado. Roberto miró a Esperanza, quien leyó el código en voz alta. Él lo repitió por teléfono y esperó. «Señor Mendoza, puedo confirmar que la documentación es auténtica. La señora Aita Goicoechea falleció el 15 de enero y usted ha sido identificado como único heredero vivo. Necesita comparecer personalmente hasta las 17 horas de hoy con documentos de identidad para dar seguimiento al proceso».
El teléfono casi se resbala de la mano de Roberto. ¿Es verdad entonces? Perfectamente verdad, señor. Esperamos su presencia. Roberto colgó el teléfono y miró alrededor de la sala, como si estuviera despertando de un sueño. Todas las miradas estaban fijas en él, aguardando su reacción. Está correcto, dijo finalmente. Cada palabra que ella tradujo estaba correcta. Esperanza colocó los documentos de vuelta en el sobre con cuidado y se lo entregó a Roberto. Felicidades por la herencia, señor Mendoza. Roberto tomó el sobre, pero sus ojos permanecieron fijos en Esperanza. Yo necesito recompensarte por esto. Usted hizo una propuesta frente a todos. Esperanza dijo calmadamente. Su salario de un mes para quien tradujera el documento. El recuerdo golpeó a Roberto como un rayo. Había prometido $150,000 frente a toda la directiva en un momento de arrogancia e irritación. ¿Tú estás hablando en serio?, preguntó, la voz ligeramente ronca. Completamente en serio, señor Mendoza. Una promesa es una promesa. Los ejecutivos se miraron entre sí, algunos con expresiones de shock, otros intentando contener sonrisas. La situación se había vuelto aún más surrealista. Roberto permaneció en silencio por largos segundos, procesando lo que había ocurrido. Su propia arrogancia había creado una situación de la que no podía escapar. Está bien, dijo finalmente. Una promesa es una promesa. Roberto caminó hasta su maletín ejecutivo, que estaba apoyado en una de las sillas, y retiró un talonario de cheques. El ruido del papel siendo rasgado resonó por la sala silenciosa como un disparo. $150,000, murmuró mientras escribía, la pluma temblando ligeramente en su mano. Nunca pensé que pagaría esta cantidad por una traducción. Esperanza permanecía inmóvil, observándolo con la misma serenidad que había demostrado durante toda la situación. No había triunfo en sus ojos, ni satisfacción maliciosa. Solo una dignidad tranquila que dejaba a todos desconcertados. Mariana Sánchez se acercó discretamente a Roberto. «Señor Mendoza, tal vez podríamos negociar un valor menor. Después de todo fue apenas una traducción rápida». «No», Roberto interrumpió, sin levantar los ojos del cheque. «Dije que pagaría, y voy a pagar. Mi palabra vale más que cualquier cantidad». Terminó de llenar el cheque, firmó con su rúbrica característica y lo desprendió del talonario. Por un momento se quedó mirando el papel, como si aún no creyera lo que estaba haciendo. «Aquí tienes», dijo, extendiendo el cheque hacia Esperanza, «conforme lo prometido». Esperanza tomó el cheque con cuidado, lo dobló una vez y lo guardó en el bolsillo del uniforme junto a los lentes de lectura. «Gracias, señor Mendoza», dijo simplemente. «¿Cómo aprendiste vasco?», Roberto preguntó, incapaz de contener su curiosidad. «No es exactamente una lengua común». Esperanza recogió su balde de limpieza, como si se preparara para continuar su trabajo. «Trabajé en una empresa de traducción hace algunos años. Era necesario conocer varios idiomas». «¿Y qué pasó? ¿Por qué no trabajas más allí?». Por un breve momento, algo pasó por los ojos de Esperanza. Una sombra, un recuerdo desagradable. Pero recuperó la compostura rápidamente. «A veces las cosas no funcionan como esperamos», respondió diplomáticamente. «Si me dan permiso, tengo trabajo que terminar». Roberto observó mientras ella se dirigía a la puerta, sus pasos firmes resonando en el suelo de mármol. Había algo en aquella mujer que no conseguía descifrar, una cualidad que iba mucho más allá de su capacidad lingüística. «Espera», la llamó cuando estaba casi saliendo. «¿Cuál es tu nombre completo?». Esperanza se detuvo en la puerta y se volvió. «Esperanza Fuentes». «Esperanza», Roberto repitió como si probara el sonido del nombre. «Como mi bisabuela». «Las coincidencias existen, señor Mendoza». Después de que ella salió, el silencio volvió a dominar la sala. Los ejecutivos permanecieron callados, aún procesando lo que habían presenciado. Carlos Méndez fue el primero en manifestarse. «Roberto, acabas de pagar $150,000 a la intendente». «Sé muy bien lo que hice», Roberto respondió, guardando el talonario de cheques. «Y ahora necesito ir al consulado. La reunión queda para mañana». Mariana intentó una vez más. «Señor Mendoza, sobre el cheque, técnicamente podríamos impugnarlo». Roberto se volvió hacia ella con una expresión que hizo
que todos se callaran inmediatamente. Mariana, si mencionas esto una vez más, estarás buscando empleo mañana. ¿Entendido? Sí, señor. Roberto tomó el sobre con los documentos y se dirigió a la puerta. Cancelen mis compromisos de la tarde. Y quiero que alguien descubra más información sobre Esperanza Fuentes. Discretamente. Tras su salida, los ejecutivos permanecieron en la sala por algunos minutos, susurrando entre sí sobre lo que había ocurrido. Era el tipo de historia que se convertiría en leyenda en la empresa. Mientras tanto, 3 pisos abajo, Esperanza continuaba su trabajo de limpieza como si nada hubiera ocurrido. Pasó el trapo húmedo por las mesas de las oficinas, organizó papeles y vació botes de basura con la misma eficiencia de siempre. Pero en su bolsillo, el cheque de $150,000 representaba mucho más que dinero. Representaba la primera vez en años que alguien había sido obligado a cumplir una promesa hecha a ella. La primera vez que su competencia había sido reconocida públicamente. Cuando llegó al baño de mujeres para reabastecer los suministros, finalmente se permitió una pequeña sonrisa. Sacó el cheque del bolsillo y lo observó una vez más. $150,000, murmuró para sí misma. Suficiente para cambiarlo todo. Pensó en su hijo en casa, en las cuentas acumuladas, en las noches en vela preocupándose por el futuro. Aquel cheque no era solo dinero, era esperanza materializada. Pero Esperanza Fuentes había aprendido hace mucho tiempo a no contar con milagros antes de que realmente ocurrieran. Guardó el cheque nuevamente y continuó trabajando. Al fin y al cabo, aún tenía un turno que terminar. En el piso 42, Roberto Mendoza estaba en el elevador, sosteniendo el sobre que cambiaría su vida financiera para siempre. Pero su mente no estaba enfocada en la herencia inesperada. Estaba pensando en la mujer que había traducido los documentos, en la dignidad con que había aceptado el pago, en la manera como había guardado el cheque sin ostentación o celebración. Había algo en Esperanza Fuentes que lo intrigaba profundamente, y estaba determinado a descubrir qué era. 3 días pasaron desde el episodio del sobre. Roberto Mendoza había oficializado la herencia y estaba ahora algunos millones más rico, pero su mente continuaba volviendo a la intendente que había cambiado su vida con una simple traducción. Estaba en su oficina, hojeando un informe que Mariana Sánchez había preparado sobre Esperanza Fuentes, cuando ella llamó a la puerta. «Adelante», dijo, sin levantar los ojos del documento. Mariana entró cargando una carpeta adicional. «Señor Mendoza, conseguí información más detallada sobre la empleada, como solicitó». Roberto finalmente levantó la cabeza. «¿Qué descubriste?» «Bueno, es una historia interesante», Mariana comenzó abriendo la carpeta. Esperanza Fuentes, 38 años, graduada en letras con especialización en traducción e interpretación por la UNAM, maestría en lingüística aplicada. «¿Maestría?», Roberto repitió sorprendido. «Sí, y hay más. Trabajó durante 7 años en Transglobal Lingüística, una de las mayores empresas de traducción del país. Estaba especializada en negociaciones internacionales e interpretación simultánea». Roberto se recostó en la silla, procesando la información. «Si tenía un cargo así, ¿qué está haciendo limpiando oficinas?» «Esa es la parte interesante», Mariana continuó. «Fue despedida hace 2 años, aparentemente por causa justificada, pero cuando intenté descubrir los detalles, Transglobal fue muy evasiva. Dijeron apenas que fue una cuestión de incompatibilidad profesional». «Incompatibilidad», Roberto murmuró. «¿Qué tipo de incompatibilidad hace que una empresa despida a una profesional calificada?» «Hay rumores de que se involucró en algún tipo de conflicto ético, algo sobre negarse a traducir documentos que consideraba cuestionables». Roberto tamborileó con los dedos en la mesa pensativo. «¿Algo más?» «Sí. Tiene un hijo de 7 años, Gabriel. El niño tiene síndrome de Down y asiste a una escuela especial. Ella mantiene a los 2 sola». La información golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. De repente, la dignidad con que Esperanza había aceptado el pago tenía mucho más sentido. No era sobre dinero, era sobre supervivencia. «¿Dónde vive?», preguntó. «En un pequeño departamento en Iztapalapa. Toma 2 autobuses para llegar aquí todos los días». Roberto cerró los ojos por un momento
Iztapalapa quedaba a más de 2 horas de distancia en transporte público. Esperanza se despertaba antes del amanecer todos los días para llegar al trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó. 18 meses. Siempre puntual, nunca ha faltado, nunca ha habido quejas. Los otros empleados de limpieza dicen que es muy reservada, pero siempre dispuesta a ayudar. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Su mente estaba bullendo con posibilidades. Mariana, quiero que prepares una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero ofrecerle un trabajo como traductora freelance de la empresa. Algo flexible, que le permita mantener la estabilidad del empleo actual si quiere. Mariana pareció sorprendida. Señor Mendoza, esto puede generar comentarios. Los otros empleados pueden pensar que recibió trato especial por causa del episodio del cheque. Recibió trato especial, Roberto dijo firmemente. Salvó una herencia millonaria con su competencia. Creo que se mereció una oportunidad. Y si rechaza, entonces respetaré su decisión, pero tengo la impresión de que Esperanza Fuentes es una mujer que valora las oportunidades justas. Mariana cerró la carpeta. Prepararé la propuesta. ¿Qué tipo de remuneración está pensando? Algo compatible con su formación y experiencia. Consulta los valores de mercado para traductores especializados. Después de que Mariana salió, Roberto se quedó solo con sus pensamientos. Había algo en Esperanza que lo intrigaba profundamente. No era solo su competencia lingüística o su dignidad, era la forma como había manejado toda la situación, sin humillación, sin resentimiento, pero también sin sumisión. Tomó el interfono y llamó a la supervisora de limpieza. Doña Concepción, necesito hablar con Esperanza Fuentes. ¿Puede pedirle que suba a mi oficina? Claro, señor Mendoza. Está en el piso 25 ahora. Mientras esperaba, Roberto organizó los papeles en su escritorio y ensayó mentalmente cómo haría la propuesta. Quería que sonara como una oportunidad profesional, no como caridad. 10 minutos después, Esperanza llamó a la puerta. Adelante, dijo Roberto. Ella entró con la misma postura digna de siempre, pero Roberto notó que se había cambiado el uniforme de limpieza por ropa sencilla pero limpia, una blusa blanca y un pantalón negro. La señora Concepción dijo que quería hablar conmigo, dijo, permaneciendo de pie. Sí, siéntate, por favor. Roberto señaló una de las sillas frente a su escritorio. Quiero hacerte una propuesta. Esperanza se sentó, las manos cruzadas en el regazo, esperando. Esperanza, descubrí sobre tu formación y experiencia anterior. Me gustaría ofrecerte un trabajo como traductora freelance de la empresa. Por un momento, ella no respondió. Solo lo observó con aquellos ojos penetrantes que parecían evaluar sus intenciones. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó finalmente. Traducción de documentos, interpretación en reuniones con clientes internacionales, revisión de contratos. Sería un trabajo por proyecto, flexible, que te permitiría mantener tu empleo actual si lo prefieres. Esperanza permaneció en silencio por algunos segundos antes de responder. ¿Puedo preguntar por qué? La pregunta era simple, pero Roberto sintió que había mucho más detrás de ella. Esperanza no era una persona que aceptaba favores fácilmente. Porque la empresa necesita profesionales competentes, respondió honestamente. Y tú demostraste una competencia excepcional. Señor Mendoza, dijo calmadamente, acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero ser tratada como una profesional, sin favores, sin trato especial. Si mi trabajo no es satisfactorio, quiero ser despedida sin rodeos. Roberto sonrió por primera vez en días. Acepto tu condición. Una semana después, Esperanza estaba sentada en una pequeña sala de conferencias en el piso 40, revisando un contrato en alemán. Era su primer trabajo oficial como traductora freelance de Mendoza y Asociados y estaba determinada a probar su valor. El documento era complejo, un acuerdo de joint venture entre la empresa y una compañía alemana de tecnología. Esperanza notó varias inconsistencias en la traducción oficial que había sido proporcionada por la empresa contratada anteriormente. Roberto entró en la sala acompañado de 2 ejecutivos alemanes, Hans Müller y Klaus Weber. Esperanza se levantó respetuosamente. Señores, esta es Esperanza Fuentes,
nuestra nueva consultora lingüística. Roberto hizo las presentaciones. Ella revisó el contrato y tiene algunas observaciones importantes. Hans Möller, un hombre alto de unos 50 años, saludó a Esperanza con un gesto de cabeza. «Guten Tag, Frau Fuentes». «Guten Tag, Herr Möller». Esperanza respondió con fluidez. «Es freut mich, Sie kennen zu lernen». La sorpresa en el rostro de los alemanes fue evidente. No esperaban que una consultora mexicana hablara alemán con tanta naturalidad. «Ihr Deutsch ist ausgezeichnet», Klaus Weber comentó, impresionado. «Danke schön», Esperanza respondió con una sonrisa discreta. «Ich habe einige Jahre in Deutschland studiert». Roberto observaba la interacción con creciente admiración. Esperanza no había mencionado que había estudiado en Alemania. «Bien», Roberto interrumpió. Esperanza identificó algunos problemas en la traducción del contrato. ¿Puedes explicar tus observaciones? Esperanza abrió el documento y señaló un párrafo específico. Hay un error crítico en la cláusula 15. El traductor anterior interpretó Gewährleistung como garantía simple, pero en el contexto jurídico alemán se refiere a garantía legal obligatoria. Esto cambia completamente las responsabilidades contractuales. Hans Möller se inclinó para examinar el documento. Sie haben recht. Das ist ein wichtiger Unterschied. Exacto, Esperanza continuó. Si firmamos el contrato como está, asumiremos responsabilidades mucho mayores de lo previsto. La diferencia financiera puede llegar a 2 millones de euros. El silencio que siguió fue tenso. Roberto sentía su estómago apretarse al pensar que casi había firmado un contrato que podría costar millones a la empresa. Klaus Weber hojeó el documento. ¿Hay más errores como este? Sí, Esperanza respondió. Identifiqué al menos 8 inconsistencias significativas. Algunas favorecen nuestra posición, otras no. Pasó las siguientes 2 horas explicando cada error, sugiriendo correcciones y negociando cambios con los ejecutivos alemanes. Su competencia era tan evidente que, en determinado momento, Hans Möller comenzó a dirigir sus preguntas directamente a ella, tratándola como la representante principal de la empresa. Cuando la reunión terminó, los alemanes se despidieron con visible respeto. «Frau Fuentes», Hans Möller dijo, «es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Sie sind eine sehr kompetente Fachfrau. Danke, Herr Möller. Ich hoffe, wir können in Zukunft zusammenarbeiten». Tras la salida de los alemanes, Roberto se quedó a solas con Esperanza en la sala de conferencias. «Acabas de salvar a la empresa de una pérdida de 2 millones de euros», dijo, aún procesando lo que había ocurrido. «Solo hice mi trabajo», Esperanza respondió, organizando sus papeles. «Esperanza, ¿estudiaste en Alemania? No estaba en tu currículum». Por un momento ella vaciló. «Pasé un año en Berlín como intérprete en una conferencia internacional sobre derechos humanos». «Fue hace algunos años. ¿Por qué no lo mencionaste antes?» Esperanza lo miró directamente. «Porque no suelo hablar sobre mi pasado, señor Mendoza. Prefiero que juzguen mi trabajo presente». Roberto sintió que había mucha más historia detrás de aquella respuesta, pero respetó su deseo de privacidad. «Bueno, tu trabajo presente es excepcional». Los alemanes quedaron impresionados. «Me alegra saber que el resultado fue satisfactorio». Roberto notó que ella siempre mantenía una distancia profesional respetuosa, pero había algo en su postura que sugería que estaba acostumbrada a tratar con personas importantes. «Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» Ella lo miró interrogativamente, pero asintió. «¿Por qué aceptaste trabajar en la limpieza después de tener una carrera tan prometedora?» La pregunta quedó en el aire por algunos segundos. Esperanza organizó los últimos papeles antes de responder. «A veces, señor Mendoza, necesitamos tomar decisiones difíciles para proteger lo que es más importante para nosotros. Mi hijo necesita estabilidad, y este trabajo me ofrecía eso. ¿Y ahora?» «Ahora», dijo levantándose, «tengo una oportunidad de usar mis habilidades nuevamente, y pretendo aprovecharla al máximo». Cuando ella salió de la sala, Roberto se quedó solo con sus pensamientos. Esperanza Fuentes era claramente una mujer con un pasado complejo y habilidades excepcionales. Pero había algo en su historia que ella no estaba contando. Tomó el teléfono y llamó a Mariana Sánchez. «Mariana,
Necesito que investigues más sobre el pasado de Esperanza Fuentes, especialmente sobre el tiempo que pasó en Alemania y el verdadero motivo de su despido de Transglobal. Será difícil, señor Mendoza. Esa información es confidencial. Entonces, sé discreta. Pero necesito saber quién es realmente Esperanza Fuentes. Del otro lado de la línea, Mariana suspiró. Está bien. Veré qué puedo descubrir. Roberto colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Esperanza Fuentes se estaba convirtiendo en un enigma que él estaba determinado a descifrar. Pero una cosa era cierta. Ella acababa de salvar a la empresa de una pérdida millonaria. Y eso era solo el comienzo. Mariana Sánchez entró en la oficina de Roberto con una expresión preocupada en el rostro. Había pasado 2 semanas investigando discretamente el pasado de Esperanza Fuentes, y lo que descubrió era mucho más complejo de lo que imaginaba. Señor Mendoza, necesito hablar con usted sobre Esperanza Fuentes, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Roberto levantó los ojos de los informes que estaba analizando. ¿Qué descubriste? Mariana se sentó y abrió una carpeta discreta. La historia es más complicada de lo que pensábamos. Esperanza no fue solo una traductora en Transglobal. Era la directora de operaciones internacionales. ¿Directora? Roberto repitió sorprendido. Sí, y ganaba aproximadamente 20,000 pesos mensuales. Tenía un equipo de 15 traductores bajo su supervisión y era responsable de contratos gubernamentales de alto nivel. Roberto se recostó en la silla, procesando la información. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la parte interesante, Mariana continuó. En 2023, Transglobal fue contratada para traducir documentos relacionados con un gran proyecto de infraestructura internacional. Esperanza descubrió que algunos de los documentos contenían información sobre sobornos y sobreprecios. ¿Y ella denunció? Lo intentó, primero internamente, pero la dirección de la empresa le ordenó ignorar las irregularidades. Cuando se negó y amenazó con llevar el caso a las autoridades, fue despedida por insubordinación y violación de confidencialidad. Roberto tamborileó con los dedos en la mesa, pensativo. ¿Y después? Intentó denunciar públicamente, pero la empresa tenía conexiones políticas poderosas. Consiguieron manchar su reputación profesional. Difundieron rumores de que había intentado chantaje y que era emocionalmente inestable. Eso explica por qué no consiguió otro empleo en el área. Exacto. Y hay más. Mariana volteó una página. El proyecto que intentó denunciar acabó siendo investigado 2 años después. Se descubrió un esquema de corrupción de 50 millones de pesos. Varias personas fueron arrestadas, incluyendo al director de Transglobal. Y Esperanza nunca fue llamada a declarar. Oficialmente, ella no existía en el caso, pero extraoficialmente, su alerta inicial fue lo que llevó a las autoridades a la investigación. Roberto permaneció en silencio por algunos momentos, absorbiendo la información. Sacrificó su carrera para hacer lo correcto. Y perdió todo en el proceso. Casa, carro, seguro médico para su hijo. Tuvo que mudarse a Iztapalapa y aceptar cualquier trabajo que encontrara. Por eso impuso aquella condición sobre ser tratada como profesional, Roberto murmuró. Ya fue traicionada antes por personas en posiciones de poder. Mariana cerró la carpeta. Hay una última cosa. Conseguí el contacto de un ex colega suyo en Transglobal. Dijo que Esperanza era considerada una de las mejores profesionales que jamás conoció. Íntegra, competente y demasiado valiente para su propio bien. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana. Su visión sobre Esperanza había cambiado completamente. Ella no era solo una intendente talentosa. Era una mujer que había perdido todo por causa de sus principios. Mariana, quiero que aumente su carga de trabajo, gradualmente. Quiero verla en más reuniones, más proyectos importantes. Señor Mendoza, ¿puedo preguntar por qué? Roberto se volvió. Porque una mujer con la integridad de Esperanza Fuentes merece una segunda oportunidad. Y porque necesito personas en quienes pueda confiar. ¿Y si desconfía de sus intenciones? Entonces tendré que probar que soy diferente de las personas que la traicionaron antes. En ese momento, el interfono sonó. La secretaria de Roberto anunció: «Señor Mendoza, Esperanza Fuentes está aquí».
Dice que tiene algo urgente que discutir. Roberto y Mariana se miraron. Hágala pasar, dijo Roberto. Esperanza entró en la sala con su postura digna habitual, pero había una tensión en sus movimientos que Roberto no había notado antes. Señor Mendoza, necesito hablar con usted. A solas. Mariana se levantó inmediatamente. Los dejaré solos, dijo saliendo discretamente. Esperanza esperó a que la puerta se cerrara antes de hablar. Señor Mendoza, descubrí algo sobre el contrato con los japoneses que se está negociando esta semana. Roberto se sentó, indicándole que hiciera lo mismo. ¿Qué descubriste? Estuve revisando los documentos preliminares y encontré una cláusula muy específica sobre transferencia de tecnología. Los términos están redactados de forma que permiten que la empresa japonesa tenga acceso total a nuestros sistemas internos. Eso es normal en joint ventures, dijo Roberto. No de esta forma, Esperanza respondió firmemente. El lenguaje utilizado es deliberadamente ambiguo. Si este contrato se firma como está, podrán acceder no solo a la tecnología relacionada con el proyecto, sino a toda nuestra propiedad intelectual. Roberto sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Estás segura? Absolutamente. Y hay más. La empresa que está intermediando la negociación tiene vínculos con la misma firma de abogados que representaba a Transglobal en el caso de corrupción que mencioné antes. La revelación golpeó a Roberto como un rayo. Esperanza había descubierto otro esquema potencialmente fraudulento. Esperanza, ¿me estás diciendo que puede ser una trampa? Estoy diciendo que debemos ser muy cuidadosos. Los valores involucrados son demasiado altos y las condiciones son demasiado favorables para ser verdaderas. Roberto observó a Esperanza atentamente. Ella estaba arriesgando su nueva posición para alertarlo sobre un posible problema, exactamente como lo había hecho en Transglobal. ¿Qué recomiendas? Una auditoría independiente de los documentos y una investigación discreta sobre los verdaderos propietarios de la empresa japonesa. Roberto asintió lentamente. Voy a cancelar la reunión de mañana hasta que tengamos más información. Señor Mendoza, Esperanza dijo, levantándose, sé que esto puede parecer paranoia de mi parte, considerando mi historial. Esperanza, Roberto la interrumpió, tu historial muestra que tienes coraje para enfrentar a personas poderosas cuando algo está mal. Eso no es paranoia, es integridad. Por un momento algo pasó por los ojos de Esperanza, sorpresa tal vez, o alivio por finalmente ser escuchada. Gracias por confiar en mí, dijo simplemente. Gracias por alertarme. De nuevo. Tras su salida, Roberto se quedó solo reflexionando sobre la situación. Esperanza acababa de salvar a la empresa por segunda vez en pocas semanas, y él estaba comenzando a entender que había mucho más en Esperanza Fuentes de lo que había imaginado. La auditoría independiente confirmó todas las sospechas de Esperanza. La empresa japonesa era una fachada para un consorcio chino que intentaba robar secretos industriales de Mendoza y asociados. El esquema habría costado a la empresa no solo millones en propiedad intelectual, sino también su reputación en el mercado internacional. Roberto estaba en su oficina, leyendo el informe final de la investigación, cuando Mariana entró con una expresión grave. «Señor Mendoza, tenemos un problema», dijo cerrando la puerta. «¿Qué tipo de problema?» Algunos miembros del Consejo están cuestionando la influencia que Esperanza Fuentes está teniendo sobre sus decisiones. Roberto levantó los ojos del informe. ¿Cómo así? Piensan que está ejerciendo una influencia desproporcionada para una empleada de nivel básico. Están preocupados por las implicaciones. ¿Implicaciones? Roberto repitió, su voz cargada de irritación. Acaba de salvar a la empresa de 2 esquemas fraudulentos. Lo sé, pero algunos consejeros están insinuando que... Bueno, que puede haber algo personal involucrado. Roberto se levantó bruscamente. ¿Están insinuando qué exactamente? ¿Que su cercanía con ella puede estar comprometiendo su juicio profesional? ¿Mi cercanía? Roberto caminó hasta la ventana, las manos en los bolsillos. Mariana Esperanza Fuentes salvó esta empresa de pérdidas millonarias 2 veces. Si eso es comprometer mi juicio, entonces que así sea. Señor Mendoza, entiendo su posición, pero el Consejo está considerando despedirla.
Roberto se volvió rápidamente. ¿Bajo qué alegación? Exceso de involucramiento en asuntos por encima de su competencia. Pueden argumentar que está sobrepasando los límites de su función. Entonces voy a cambiar su función. Mariana pareció sorprendida. ¿Cómo? Voy a promoverla a consultora senior de asuntos internacionales. Así tendrá autoridad formal para involucrarse en esos proyectos. Roberto, esto va a causar una guerra con el Consejo. Que la causen, dijo firmemente. No voy a permitir que destruyan la carrera de una mujer competente por causa de política interna. Mariana suspiró. Hay una reunión extraordinaria del Consejo mañana a las 2 de la tarde. Van a discutir el caso Esperanza Fuentes. Entonces estaré ahí para defenderla. Después de que Mariana salió, Roberto se quedó pensativo. Sabía que enfrentar al Consejo sería arriesgado, pero no podía permitir que Esperanza fuera sacrificada nuevamente por hacer lo correcto. Llamó a Esperanza y le pidió que subiera a su oficina. Esperanza llegó 15 minutos después, vistiendo ropa más formal que de costumbre, un blazer azul marino sobre una blusa blanca. Roberto notó que parecía más confiada, como si estuviera gradualmente recuperando su antigua seguridad profesional. Esperanza, necesito hablar contigo sobre una situación delicada, comenzó. Ella se sentó, el rostro neutral, pero los ojos alertas. El Consejo está cuestionando tu involucramiento en los proyectos recientes. Algunos miembros piensan que estás sobrepasando límites. Esperanza permaneció en silencio por algunos segundos antes de responder. Entiendo. ¿Quiere que me aleje? No, Roberto dijo firmemente. Quiero que te prepares para una batalla. ¿Qué tipo de batalla? Voy a promoverte a consultora senior de asuntos internacionales. Eso significa que tendrás autoridad formal para involucrarte en negociaciones importantes. Pero también significa que vas a enfrentar resistencia. Esperanza lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué está haciendo esto? Porque lo mereces y porque esta empresa necesita personas íntegras en posiciones de liderazgo. Señor Mendoza, dijo calmadamente, necesito que sepa que ya enfrenté este tipo de situación antes. Sé cómo terminó. Esta vez es diferente. ¿Cómo puedo estar segura? Roberto se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Porque esta vez no estás sola. Por un momento, algo se movió en el rostro de Esperanza, una emoción que rápidamente suprimió. Si acepto esta promoción, Roberto continuó, tendrás que enfrentar a personas poderosas que no les gustan los cambios. Tendrás que probar tu valor repetidamente. Y tendrás que confiar en mí. Confiar en usted, repitió, como si probara las palabras. Sí, sé que es difícil después de lo que pasaste, pero necesito que sepas que estoy de tu lado. Esperanza se quedó en silencio por largos momentos, claramente luchando con la decisión. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo finalmente. Claro. ¿Por qué esto es importante para usted? ¿Por qué arriesgar su posición por mi causa? Roberto vaciló. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo repetidamente. Porque, dijo finalmente, en toda mi carrera, nunca conocí a alguien que sacrificara tanto para hacer lo correcto. ¿Y por qué? Admiro tu coraje. Esperanza lo observó atentamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Está bien, dijo finalmente. Acepto la promoción, incluso sabiendo los riesgos. Especialmente sabiendo los riesgos. Ya me escondí tiempo suficiente. Roberto sonrió sintiendo una mezcla de alivio y admiración. Entonces, prepárate. Mañana enfrentaremos al Consejo juntos. Juntos, Esperanza repitió, y por primera vez desde que la conocía, Roberto vio una sonrisa genuina en su rostro. Esperanza, hay algo que necesito decir, agregó. Descubrí sobre lo que pasó en Transglobal. Sobre lo que hiciste allí. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de ella. Sé que perdiste todo por causa de tus principios, Roberto continuó, y quiero que sepas que eso no va a suceder nuevamente. No aquí, no conmigo. Esperanza permaneció en silencio, pero Roberto pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Gracias, dijo finalmente, la voz ligeramente ronca. Gracias por creer en mí. Gracias por darme motivos para creer. Cuando ella salió,
Roberto se quedó solo con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mañana sería una batalla, pero por primera vez en años sentía que estaba luchando por algo que realmente importaba. La sala de reuniones del consejo estaba cargada de tensión. Los 9 miembros del consejo director de Mendoza y Asociados estaban sentados alrededor de la mesa oval de caoba, sus expresiones variando entre escepticismo y hostilidad abierta. Roberto ocupaba su posición en la cabecera, con Esperanza sentada a su derecha. Carlos Méndez, que también era miembro del consejo, había alertado a Roberto sobre el clima antes de la reunión. «Están unidos contra ti en esta cuestión», había dicho. «Prepárate para una batalla difícil». El presidente del consejo, Dr. Augusto Peralta, un hombre de 65 años con cabellos completamente blancos y una postura imponente, abrió la sesión. «Estamos aquí para discutir la situación irregular creada por el señor Mendoza en relación a la empleada Esperanza Fuentes», comenzó, su voz formal y fría. «Entendemos que hubo una promoción no autorizada y un involucramiento desproporcionado de esta persona en decisiones estratégicas de la empresa». Roberto se levantó. «Doctor Peralta, antes de continuar, me gustaría presentar los hechos». «Los hechos son claros», interrumpió doctora Beatriz Arellano, una de las consejeras más influyentes. «Una empleada de la limpieza está siendo elevada a una posición ejecutiva sin seguir los protocolos adecuados. Esto es inaceptable». «Doctora Beatriz», Roberto respondió calmadamente, «Esperanza Fuentes no es solo una empleada de limpieza, es una profesional calificada que salvó esta empresa de pérdidas millonarias en 2 ocasiones distintas». «Doctor». Roberto Fernández, otro consejero, hojeó algunos papeles. «Según nuestros registros, fue despedida de su posición anterior por mala conducta. Esto plantea serias cuestiones sobre su idoneidad para un cargo de responsabilidad». Esperanza se levantó por primera vez. «¿Puedo responder a esa acusación?» «Señora Fuentes», doctor Peralta dijo fríamente, «esta es una reunión del consejo. Los empleados no tienen derecho a voz». «Ella no es solo una empleada», Roberto intervino. «Como consultora senior de asuntos internacionales, tiene el derecho de defenderse. Una promoción no autorizada». Doctora Beatriz golpeó la mesa con la mano. «Roberto, no puedes simplemente inventar cargos para favorecer tus preferencias personales». El comentario quedó en el aire como una acusación velada. Roberto sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura. «Mis preferencias personales», dijo lentamente, «son por profesionales competentes que protegen los intereses de la empresa». Esperanza identificó e impidió 2 esquemas fraudulentos que habrían costado a la empresa más de 50 millones de pesos. «Eso es irrelevante», doctor Fernández dijo. «El proceso no fue seguido. Promociones de esta magnitud requieren aprobación del consejo». Esperanza finalmente habló, su voz clara y firme. «Señores consejeros, entiendo sus preocupaciones, pero me gustaría aclarar algunas cuestiones sobre mi conducta anterior». «No nos interesa», doctora Beatriz dijo bruscamente. «Estamos aquí para discutir el futuro de la empresa, no su pasado». «Mi pasado es relevante», Esperanza continuó, sin intimidarse. «Fui despedida de Transglobal por negarme a ignorar evidencias de corrupción. Elegí mi integridad por encima de mi seguridad financiera». «Esas son solo alegaciones», dijo doctor Peralta. Carlos Méndez, que había permanecido en silencio hasta entonces, se manifestó. «En realidad, no lo son. Verifiqué los hechos. Transglobal estaba involucrada en un esquema de corrupción de 50 millones de pesos. Esperanza fue quien primero identificó las irregularidades. Eso no cambia el hecho», doctor Fernández insistió, «de que fue despedida por mala conducta». «Por mala conducta», Esperanza repitió, su voz ganando fuerza. «¿O por tener coraje de enfrentar a personas poderosas cuando estaban equivocadas?» Un silencio tenso siguió. Roberto observó los rostros alrededor de la mesa, viendo a algunos consejeros comenzar a parecer incómodos. «Señores», Roberto dijo, «seré directo. Esperanza Fuentes es una de las profesionales más competentes que jamás han trabajado en esta empresa. Tiene maestría en lingüística,
experiencia internacional y, más importante, integridad incuestionable. Integridad que costó a su empresa anterior. Doctora Beatriz murmuró. Integridad que salvó nuestra empresa. Roberto corrigió. 2 veces. Doctor Peralta se recostó en la silla. Roberto, entendemos tu posición, pero el Consejo tiene responsabilidades fiduciarias. No podemos permitir que decisiones emocionales comprometan la gobernanza corporativa. ¿Decisiones emocionales? Roberto repitió, su voz cargada de incredulidad. Impedir pérdidas millonarias es una decisión emocional. La forma como estás conduciendo esto sí, doctor Fernández dijo. Tu cercanía con esta empleada está comprometiendo tu juicio. La acusación finalmente fue explicitada. Roberto sintió una rabia fría instalándose en su pecho. Mi cercanía, dijo lentamente, es estrictamente profesional, basada en competencia y resultados. Si esto incomoda a algunos de ustedes, tal vez deban cuestionar sus propios prejuicios. ¿Prejuicios? Doctora Beatriz se levantó. Roberto, estás promoviendo a una intendente a un cargo ejecutivo y nos acusas de prejuicio por cuestionarlo. Estoy promoviendo a una profesional calificada, Roberto respondió firmemente. Y sí, cuestiono los prejuicios de quien solo ve una intendente cuando mira a una mujer con maestría y experiencia internacional. Esperanza se levantó nuevamente. Señores consejeros, entiendo que mi trayectoria no es convencional, pero me gustaría proponer algo. Todos se volvieron hacia ella. Denme 6 meses para probar mi valor. Si al final de este periodo no he agregado valor significativo a la empresa, renunciaré voluntariamente. 6 meses es mucho tiempo, dijo doctor Peralta. 3 meses, Esperanza contrapropuso. 3 meses para probar que merezco el cargo. Los consejeros se miraron entre sí, algunos susurrando entre ellos. ¿Y si no lo consigues?, preguntó doctor Fernández. Entonces renuncio y nunca más trabajo en posición de responsabilidad en esta empresa. Roberto observó a Esperanza con admiración. Ella estaba apostando todo en sí misma una vez más. Está bien, doctor Peralta dijo finalmente. 3 meses de periodo probatorio, pero con supervisión directa del Consejo. Acepto, Esperanza dijo inmediatamente. Entonces está decidido. Doctor Peralta golpeó con el martillo. 3 meses para probar su valor. Que Dios la ayude, señora Fuentes. Cuando la reunión terminó, Roberto y Esperanza se quedaron solos en la sala. Gracias por defenderme, ella dijo. Gracias por tener el coraje de defenderte. 3 meses, murmuró. ¿Será suficiente? Será más que suficiente, Roberto dijo con convicción. Vas a sorprenderlos a todos. Esperanza sonrió. Espero que tengas razón. La tengo, dijo Roberto. Confía en mí. Y por primera vez en años, Esperanza Fuentes sintió que tal vez podía confiar nuevamente. 2 semanas habían pasado desde la reunión del Consejo, y Esperanza estaba determinada a probar su valor. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y frecuentemente permanecía hasta las 9 de la noche, revisando contratos, analizando propuestas e identificando potenciales problemas. Su primera gran prueba vino en forma de una negociación compleja con una empresa francesa que quería adquirir una subsidiaria de Mendoza Asociados. El valor de la transacción era de 80 millones de euros, y las negociaciones se habían extendido por meses sin progreso significativo. Roberto designó a Esperanza para liderar el equipo de negociación, una decisión que generó murmullos de desaprobación entre algunos ejecutivos. Mariana Sánchez había sido particularmente vocal sobre sus reservas. Roberto, con todo respeto, esta es una negociación de altísimo nivel, había argumentado. Tal vez sea demasiado pronto para dar tanta responsabilidad a Esperanza. Mariana, Roberto había respondido, ella identificó fallas en contratos que nuestros mejores abogados pasaron por alto. Confío en su juicio. Ahora, Esperanza estaba en la sala de conferencias principal, preparándose para recibir a la delegación francesa. Había pasado la noche anterior estudiando no solo los aspectos técnicos del negocio, sino también los matices culturales que podrían influir en las negociaciones. Los franceses llegaron puntualmente a las 2 de la tarde. Pierre Dubois,
El CEO de la empresa compradora, acompañado de su equipo jurídico y financiero, Esperanza los recibió con un francés fluido e impecable. «Bonjour, Monsieur Dubois. Je suis Esperanza Fuentes, directrice senior des Affaires Internationales. Bienvenue a México». La sorpresa en el rostro de Pierre fue evidente. Claramente no esperaba ser recibido por una mujer latina que hablaba francés con acento parisino perfecto. «Mademoiselle Fuentes», respondió visiblemente impresionado, «votre français est remarquable». «Où avez-vous appris?» «J'ai vécu à Paris pendant 2 ans», Esperanza respondió con una sonrisa diplomática. «J'espère que nous pourrons travailler ensemble de manière productive». Roberto observaba la interacción de dos suposición a la cabecera de la mesa, notando cómo Esperanza había instantáneamente establecido credibilidad con los franceses. Las negociaciones comenzaron formalmente, y rápidamente quedó claro que Esperanza había hecho su tarea. Conocía no solo los detalles financieros de la subsidiaria que estaba siendo vendida, sino también las motivaciones estratégicas detrás de la adquisición francesa. «Monsieur Dubois», dijo en determinado momento, «entendemos que quieren nuestra subsidiaria de logística para expandirse al mercado sudamericano, pero también necesitan nuestra experiencia en regulaciones locales, ¿no es verdad?» Pierre se recostó en la silla, claramente impresionado con su perspicacia. «Exactamente, mademoiselle. Es difícil encontrar negociadores que comprendan no solo lo que queremos comprar, sino por qué queremos comprarlo. Entonces hablemos sobre cómo estructurar este negocio de forma que ambas partes salgan ganando», Esperanza dijo, abriendo una carpeta con propuestas que había preparado. Durante las siguientes 3 horas, condujo las negociaciones con una habilidad que impresionó incluso a Roberto. Identificó puntos de fricción antes de que se convirtieran en problemas. Propuso soluciones creativas para cuestiones regulatorias y consiguió aumentar el valor de la transacción de 80 a 95 millones de euros. Cuando los franceses hicieron una pausa para deliberación privada, Roberto se acercó a Esperanza. «¿Dónde aprendiste a negociar así?», preguntó, genuinamente curioso. «En la necesidad», respondió simplemente. «Cuando tienes que luchar por cada oportunidad, aprendes a ser persuasiva». «¿Y París? ¿Realmente viviste allí por 2 años?» Esperanza vaciló por un momento. «Trabajé en un programa de intercambio cultural, interpretación en conferencias internacionales de la ONU». «Esperanza, tu currículum es impresionante. ¿Por qué nunca me contaste todo esto?» «Porque aprendí que las personas juzgan por lo que ven en el presente, no por lo que fuiste en el pasado». Antes de que Roberto pudiera responder, los franceses regresaron. Pierre Dubois tenía una sonrisa en el rostro. «Mademoiselle Fuentes, sus propuestas son muy inteligentes. Aceptamos los nuevos términos». La sala explotó en celebración contenida. Esperanza no solo había cerrado el trato, sino conseguido un valor 15 millones superior al originalmente previsto. Tras la salida de los franceses, Roberto se quedó solo con Esperanza en la sala de conferencias. «Acabas de añadir 15 millones de euros al valor de esta transacción», dijo, aún procesando lo que había ocurrido. «Solo identifiqué lo que realmente necesitaban y estructuré la oferta adecuadamente». «Esperanza, esto fue brillante. No solo condujiste la negociación, la dominaste». Por primera vez en semanas, Esperanza se permitió una sonrisa de genuina satisfacción. «Gracias. Me sentí como si estuviera volviendo a ser yo misma». «¿Quién eres tú misma?», Roberto preguntó sentándose a su lado. Esperanza se quedó en silencio por algunos momentos, como si decidiera cuánto revelar. «Solía ser buena en esto», dijo finalmente, antes de que todo se derrumbara. Solía ser la persona a quien todos recurrían cuando necesitaban resolver problemas complejos. Y sigues siendo esa persona. Por mucho tiempo pensé que no. Pensé que lo había perdido para siempre». Roberto estudió su rostro. «¿Qué te hizo perder la confianza? Cuando haces lo correcto y eres castigada por ello, cuando pierdes todo lo que construiste, comienzas a cuestionar si vale la pena luchar. ¿Y ahora?». Esperanza lo miró directamente. «Ahora estoy comenzando a creer que tal vez vale la pena. El consejo tendrá que admitir que estaban equivocados sobre ti. Aún tenemos 2 meses y medio por delante», Esperanza dijo pragmáticamente.
Esta fue solo la primera prueba. ¿Pero qué prueba?, Roberto dijo con admiración. Fuiste magnífica allí dentro. Esperanza se sonrojó ligeramente. Roberto, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Por qué es tan importante para ti que yo tenga éxito? La pregunta tomó a Roberto desprevenido. Se había hecho la misma pregunta repetidamente, pero nunca había articulado una respuesta clara. Porque, dijo lentamente, me recuerdas lo que es posible cuando alguien se niega a renunciar a sus principios. Y porque admiro quién eres. ¿Quién soy ahora o quién era antes? Ambas, Roberto respondió honestamente. La mujer que perdió todo por hacer lo correcto y la mujer que está luchando para reconstruir su vida. Esperanza se quedó en silencio, claramente emocionada por la respuesta. Gracias, dijo finalmente, por creer en mí cuando yo misma había dejado de creer. Gracias por mostrarme que vale la pena creer. En aquel momento, Roberto supo que sus sentimientos por Esperanza habían evolucionado mucho más allá del respeto profesional. Y por primera vez en años, Esperanza Fuentes sintió que tal vez había encontrado a alguien en quien realmente podía confiar. El éxito de la negociación con los franceses había cambiado la dinámica en la oficina. Esperanza notaba cómo las personas ahora la saludaban en los pasillos con respeto genuino y cómo su opinión era solicitada en reuniones importantes. Pero el cambio más significativo era en la forma como Roberto la miraba. Era un jueves lluvioso, cuando Roberto la llamó para una reunión sobre un nuevo proyecto con inversionistas americanos. Esperanza llegó a su oficina encontrándolo de pie frente a la ventana, observando la ciudad cubierta por la lluvia. ¿Me mandaste llamar?, dijo golpeando levemente la puerta abierta. Roberto se volvió y Esperanza notó que había algo diferente en su expresión, una tensión que ella no conseguía identificar. Sí, pasa, en realidad quería hablar contigo sobre algo personal. Esperanza sintió su corazón acelerarse. ¿Personal? Siéntate, por favor. Ella se acomodó en la silla frente al escritorio, las manos cruzadas en el regazo, esperando. Roberto permaneció de pie, claramente luchando para encontrar las palabras correctas. Esperanza, desde que te conocí, mi vida cambió. ¿Cómo así? Trajiste algo a esta empresa, a mí, que no sabía que estaba faltando. Integridad, coraje, una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa. Esperanza lo observaba atentamente, sintiendo que él estaba intentando decir algo más profundo. Roberto, Déjame terminar, por favor, interrumpió suavemente. Sé que nuestra situación es complicada. Soy tu jefe, estás en periodo probatorio. Hay diferencias de clase social que otras personas no dudarán en señalar. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero ya no puedo seguir fingiendo que siento solo respeto profesional por ti. Las palabras quedaron en el aire entre ellos. Esperanza sintió el mundo detenerse por un momento. Roberto, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sé exactamente lo que estoy diciendo. Y sé todos los motivos por los que es una mala idea. Se acercó y se sentó en el borde del escritorio, más cerca de ella. Pero también sé que nunca sentí esto por nadie antes. Esperanza bajó los ojos, luchando con sus propias emociones. Yo también siento algo por ti, pero... ¿Pero? Ella levantó los ojos para encontrar los suyos. Pero tengo miedo. ¿De qué? De todo. De mezclar sentimientos personales con trabajo. De dar munición a las personas que ya me ven como una oportunista. De perder todo de nuevo si las cosas salen mal. Roberto se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a pocos centímetros de su silla. Esperanza, mírame. Ella obedeció, sus ojos encontrando los de él. Jamás permitiría que perdieras todo de nuevo. No por mi causa. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque ya vi lo que pasaste. Porque admiro tu fuerza más que cualquier otra cosa en el mundo. Y porque... ¿Porque qué? Porque me enamoré de ti. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. Roberto, no necesitas decir nada ahora, dijo rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras.
Necesito decir algo, sí, respondió, levantándose para quedar frente a él. Porque yo también me enamoré de ti, y eso me asusta más que cualquier negociación o consejo hostil. Roberto sintió su corazón dispararse. ¿Por qué te asusta? Porque la última vez que confié completamente en alguien casi pierdo a mi hijo, casi pierdo todo lo que importaba para mí. Yo no soy esa persona. Lo sé, susurró. Mi mente lo sabe, pero mi corazón aún tiene miedo de creer. Roberto extendió la mano y tocó suavemente el rostro de ella, secando una lágrima que había escapado. Entonces, vamos despacio, dijo gentilmente. Sin presión, sin promesas imposibles. Solo vamos a ver a dónde nos lleva esto. Esperanza cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia su contacto. ¿Y el trabajo? ¿El período probatorio? ¿Qué van a decir? El trabajo es trabajo. Ya probaste tu valor profesionalmente. En cuanto a lo que van a decir, se detuvo y sonrió. Francamente, ya no me importa. Deberías preocuparte. Tu reputación. Mi reputación se basa en resultados, no en chismes, y tú me has ayudado a alcanzar los mejores resultados de mi carrera. Esperanza abrió los ojos y lo estudió. ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir? Lo único de lo que me arrepiento es haber tardado tanto en decir esto. Ella sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» «Ahora», Roberto dijo, sus manos encontrando las de ella. «Ahora intentamos descubrir cómo ser felices, los dos. ¿Juntos? Si tú quieres, juntos». Esperanza apretó sus manos. «Quiero. Dios me ayude. Lo quiero mucho». Roberto se inclinó y tocó suavemente los labios de ella con los suyos. Fue un beso tierno, lleno de promesas no dichas y esperanzas cuidadosas. Cuando se separaron, Esperanza apoyó la frente en la de él. «¿Roberto?» «Sí. ¿Prometes que no vamos a dejar que esto afecte el trabajo? ¿Prometes que seguiré siendo juzgada por mis méritos?» «Lo prometo. De hecho, puede que sea aún más exigente contigo profesionalmente, solo para probar que no hay favoritismo». Esperanza rió suavemente. «Creo que puedo lidiar con eso. Estoy seguro de que puedes». En ese momento, Mariana Sánchez llamó a la puerta. «Señor Mendoza». Los americanos llegaron. Roberto y Esperanza se alejaron rápidamente, recuperando la compostura. «Ya vamos, Mariana», Roberto respondió. «¿Lista para otra negociación?», le preguntó a Esperanza, volviendo al modo profesional. «Siempre», respondió, pero había un nuevo brillo en sus ojos. Cuando salieron de la oficina juntos, ambos sabían que habían cruzado una línea importante. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía solo para enfrentarlos. Y en el fondo del corazón, ambos comenzaron a creer que tal vez, solo tal vez, merecían ser felices juntos. 3 semanas habían pasado desde que Roberto y Esperanza admitieron sus sentimientos. Habían acordado mantener absoluta discreción en el ambiente de trabajo, pero la tensión romántica entre ellos era casi palpable durante las reuniones. Esperanza estaba en su nueva oficina, una sala con vista a la ciudad que Roberto había insistido que merecía, cuando Mariana Sánchez llamó a la puerta. «¿Puedo entrar?» «Claro, Mariana. ¿Qué puedo hacer por ti?» Mariana cerró la puerta y se sentó, una expresión seria en el rostro. «Necesitamos hablar». Esperanza sintió un frío en el estómago. «¿Sobre qué?» «Sobre ti y Roberto». El corazón de Esperanza se aceleró, pero mantuvo la expresión neutral. «No entiendo». «Esperanza, trabajo aquí hace 8 años. Conozco a Roberto mejor que cualquier persona en esta oficina, y sé que algo cambió entre ustedes». Esperanza permaneció en silencio, sin saber cómo responder. «No estoy aquí para juzgarte», Mariana continuó. «De hecho, nunca vi a Roberto tan animado con el trabajo, o con la vida, para ser honesta. Mariana, Déjame terminar». Mariana levantó la mano. «Roberto es un buen hombre, pero también es mi jefe y mi amigo. Estoy preocupada por él. Y por ti». «¿Por qué preocupada?» «Porque están jugando con fuego. El período probatorio aún no terminó. Hay personas en el consejo que están esperando cualquier excusa para deshacerse de ti». Esperanza suspiró. «Lo sé.
Créeme, sé los riesgos. Entonces, ¿por qué están corriendo esos riesgos? La pregunta quedó en el aire. Esperanza luchó para encontrar una respuesta que tuviera sentido. Porque a veces, dijo finalmente, algunas cosas valen el riesgo. Mariana la estudió por algunos momentos. ¿Realmente lo amas? La pregunta directa tomó a Esperanza desprevenida. Sintió lágrimas formándose en sus ojos. Sí, susurró. Dios me ayude, pero sí. ¿Y él te ama? Él dice que sí. Esperanza, mírame. Mariana se inclinó hacia adelante. Roberto Mendoza nunca dijo la palabra amor a ninguna mujer. Nunca. Si te dijo eso a ti, es porque es real. Esperanza se secó los ojos. ¿Conoces bien su vida personal? La conozco lo suficientemente bien para saber que nunca se interesó seriamente por nadie. Tenía algunas relaciones superficiales, pero nada que durara más que algunos meses. ¿Y por qué me cuentas esto? Mariana suspiró. Porque quiero que sepas lo que está en juego, para ambos. Y porque, a pesar de todas mis reservas iniciales sobre ti, crecí para respetarte. Gracias. Pero necesito advertirte sobre algo. El doctor Augusto Peralta está haciendo preguntas. La sangre de Esperanza se heló. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu relación con Roberto. Sobre cuánto tiempo pasan solos. Sobre las decisiones que él está tomando desde que tú llegaste. ¿Sospecha de algo específico? Aún no, pero está prestando atención. Y si descubre, puede usar esto para despedirme. Peor que eso, puede usar esto para cuestionar el liderazgo de Roberto. Esperanza sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Sean aún más cuidadosos. Y tal vez consideren esperar hasta que tu período probatorio termine antes de dar los siguientes pasos. Antes de que Esperanza pudiera responder, el interfono sonó. La secretaria anunció que Roberto quería verla en su oficina inmediatamente. Ve, Mariana dijo, y Esperanza, estoy de su lado, solo sean inteligentes. Esperanza encontró a Roberto de pie frente a la ventana, las manos en los bolsillos, una expresión tensa en el rostro. ¿Querías verme? Él se volvió y ella pudo ver la preocupación en sus ojos. Necesitamos hablar sobre nosotros. Mariana acaba de alertarme sobre el doctor Peralta. Entonces ya sabes. Roberto caminó hacia ella. Esperanza, no puedo dejar que pierdas tu empleo por mi causa, y yo no puedo dejar que comprometas tu posición por mi causa. Se miraron, ambos entendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué sugieres?, ella preguntó. Que seamos aún más discretos, que nos encontremos fuera de la oficina, y que esperemos hasta que tu período probatorio termine antes de hacer oficial cualquier cosa. Esperanza asintió lentamente. Eso significa que vamos a tener que ser pacientes y cuidadosos. Roberto, ¿estás seguro de que vale la pena? Todo este riesgo, toda esta complicación. Él se acercó y tomó sus manos, verificando primero si la puerta estaba cerrada. Esperanza, me hiciste recordar lo que es importante en la vida. Antes de ti yo era solo un ejecutivo exitoso sin alma. Ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar. Incluso si eso significa esperar. Incluso si eso significa esconder lo que sentimos. Especialmente si eso significa protegerte. Esperanza se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su pecho. Tengo miedo de que el peso de este secreto nos destruya. No nos destruirá, Roberto dijo abrazándola, porque lo que sentimos es real, y las cosas reales sobreviven a las dificultades. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tú sobreviviste a mucho peor, y porque, juntos, somos más fuertes que cualquier obstáculo que puedan poner en nuestro camino. Esperanza levantó los ojos hacia él. ¿Entonces esperamos? Esperamos, pero no dejamos de luchar por lo que queremos. ¿Y qué queremos exactamente? Roberto sonrió por primera vez en aquella conversación. Un futuro juntos, sin secretos, sin miedo, sin necesidad de esconder quiénes somos el uno para el otro. Eso parece imposible. Tú ya probaste que imposible es solo una palabra. 2 veces salvaste esta empresa de pérdidas millonarias. Transformaste adversarios en aliados. Conquistaste respeto de personas que inicialmente te despreciaban. Esto es diferente.
Esto es, esto es amor, y el amor vale cualquier lucha. Esperanza sonrió, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. ¿Entonces luchamos? Luchamos. Inteligentemente, pacientemente, pero luchamos. ¿Juntos? Siempre juntos. En ese momento, ambos sabían que habían elegido un camino difícil, pero también sabían que algunos caminos, por más difíciles que sean, valen la pena ser recorridos, especialmente cuando no tienes que recorrerlos solo. Faltaba apenas una semana para el fin del periodo probatorio de Esperanza cuando la bomba explotó. Era un lunes por la mañana cuando el doctor Augusto Peralta entró en la oficina de Roberto sin llamar a la puerta, seguido por otros 3 miembros del consejo. «Roberto, necesitamos hablar. Ahora». Roberto levantó los ojos de los documentos que estaba revisando, inmediatamente percibiendo la hostilidad en el aire. «Doctor Peralta, señores, ¿a qué debo el placer de esta visita matutina? ¿Sabes exactamente por qué estamos aquí?», doctor Roberto Fernández dijo, cerrando la puerta tras el grupo. «En realidad, no lo sé». Doctor Peralta colocó una carpeta sobre el escritorio de Roberto. «Fotos, Roberto. Fotos muy comprometedoras». Con el corazón acelerado, Roberto abrió la carpeta. Dentro había varias fotografías de él y Esperanza saliendo juntos de un restaurante el fin de semana anterior, caminando demasiado cerca, sus manos tocándose brevemente. «¿Dónde consiguieron esto? ¿Eso importa?», doctora Beatriz Arellano se manifestó. «Lo que importa es que estás teniendo una relación íntima con una empleada en periodo probatorio. Una empleada que tú mismo promoviste contra la voluntad del consejo». Roberto cerró la carpeta lentamente, su mente trabajando rápidamente para evaluar las opciones. «Mi vida personal no es asunto del consejo». «Sí lo es cuando afecta tus decisiones profesionales», doctor Fernández replicó. «Y cuando compromete la reputación de la empresa». «¿Cómo exactamente compromete la reputación de la empresa?». «Roberto, promoviste a una intendente a un cargo ejecutivo y ahora descubrimos que estás durmiendo con ella», doctor Peralta dijo crudamente. «¿Cómo crees que esto va a sonar en la prensa?». La rabia hirvió en el pecho de Roberto. Esperanza Fuentes es una profesional extremadamente calificada que agregó millones en valor a la empresa. Reducirla a una intendente muestra exactamente el tipo de prejuicio que... «Nada de eso». Doctor Fernández golpeó la mano en el escritorio. «Esto muestra que fuiste seducido por una oportunista astuta que vio una oportunidad de subir en la vida. Cuidado con las palabras que eliges», Roberto dijo, su voz peligrosamente baja. «¿O qué?», doctora Beatriz desafió. «¿Vas a despedirnos?». «Roberto, olvidaste que es el consejo quien tiene poder sobre ti, no al revés». «¿Es eso una amenaza?». «Es una advertencia», doctor Peralta dijo. «Termina esa relación inmediatamente y despide a Esperanza Fuentes o enfrentarás consecuencias». «¿Qué consecuencias?». «Una moción de desconfianza, una investigación completa de todas tus decisiones desde que ella llegó aquí, y si es necesario, tu remoción de la posición de CEO». Roberto se levantó lentamente, su expresión endureciéndose. «Entiendo. Entonces, ¿es eso lo que quieren?». «Queremos que vuelvas a la normalidad», doctor Fernández dijo. «Queremos al Roberto Mendoza que conocemos, enfocado, imparcial, no comprometido por emociones. Ustedes quieren que sacrifique a una profesional competente y una relación significativa para apaciguar sus prejuicios». «Queremos que sea sensato», doctor Peralta dijo. «Sensato», Roberto repitió. «Déjenme ser perfectamente sensato, entonces. Esperanza Fuentes es una de las mejores profesionales que jamás han trabajado en esta empresa. Salvó nuestros negocios 2 veces y condujo negociaciones que resultaron en ganancias récord. Si ustedes no pueden ver eso más allá de sus propios prejuicios, el problema no es mío». «Roberto», doctora Beatriz comenzó. «No he terminado», la interrumpió. «En cuanto a mi relación personal, ustedes tienen razón. No debería influir en decisiones profesionales. Y no influye. Cada promoción, cada proyecto, cada decisión que tomé en relación a Esperanza fue basada en mérito». «¿Cómo podemos estar seguros de eso?», doctor Fernández cuestionó. «Porque ustedes mismos pueden revisar sus resultados. Los números no mienten». «Doctor»,
Peralta se inclinó hacia adelante. Roberto, tienes 24 horas para tomar una decisión. O ella se va, o tú te vas. ¿Es un ultimátum? Es la realidad. Tras la salida de los consejeros, Roberto se quedó solo en su oficina, el peso de la situación cayendo sobre él. Sabía que necesitaba contarle a Esperanza inmediatamente. Una hora después, ella estaba sentada en su silla habitual, oyendo en silencio mientras él relataba toda la conversación. Cuando terminó, el rostro de ella estaba pálido pero determinado. «Entonces es eso», dijo calmadamente. «No, no es eso. Vamos a luchar contra esta decisión». «¿Con qué ejército, Roberto? Ellos tienen el poder, tienen las fotos y tienen los prejuicios del mundo de su lado. Tenemos la verdad. La verdad raramente gana contra el poder». Esperanza se levantó y caminó hasta la ventana. «Roberto, siempre supe que este momento llegaría. ¿Y qué quieres hacer?» Ella se volvió hacia él, lágrimas brillando en sus ojos, pero con una resolución férrea en la voz. «Voy a renunciar. Ni lo pienses. Es la única salida que te protege a ti y a la empresa. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo?» «Yo sobrevivo, como siempre sobreviví». Roberto se acercó a ella. «No voy a dejar que sacrifiques tu futuro por mi causa. Y yo no voy a dejar que sacrifiques tu posición por mi causa. Esperanza. Roberto, construiste toda tu vida para llegar a donde estás. No voy a ser responsable de destruir eso. Mi posición no vale nada si tengo que elegir entre ella y tú». «Sí vale, y tú lo sabes». Se miraron, ambos sabiendo que habían llegado a un momento decisivo. «Hay una tercera opción», Roberto dijo finalmente. «¿Cuál? Luchamos, juntos, públicamente. Mostramos al mundo que nuestra relación está basada en amor y respeto mutuo, no en oportunismo. ¿Y si perdemos? Entonces perdemos juntos, pero al menos perdemos luchando por algo en lo que creemos». Esperanza estudió su rostro, viendo la determinación absoluta en sus ojos. «¿Estás seguro?» «Nunca estuve más seguro de nada en mi vida». «Entonces», dijo tomando sus manos, «luchamos. ¿Juntos?» «Siempre juntos». Afuera, la tormenta se estaba formando. Pero dentro de aquella sala, dos corazones habían decidido enfrentar cualquier huracán, siempre que pudieran hacerlo lado a lado. Roberto convocó una reunión extraordinaria del Consejo para la tarde siguiente. Esta vez, sin embargo, había invitado a Mariana Sánchez y Carlos Méndez como testigos, además de solicitar la presencia de algunos empleados clave de la empresa. Era una jugada arriesgada, pero estaba determinado a hacer público lo que había ocurrido. Esperanza llegó a la sala de reuniones puntualmente a las 2 de la tarde, vistiendo su mejor traje azul marino. Había pasado la noche anterior preparando documentos que comprobarían su desempeño profesional en los últimos 3 meses. Doctor Peralta parecía visiblemente irritado con la presencia de otras personas en la reunión. «Roberto, esta iba a ser una conversación privada del consejo». «Lo era», Roberto respondió, permaneciendo de pie en la cabecera de la mesa. «Pero ustedes la convirtieron en una cuestión pública cuando decidieron investigar mi vida personal. Así que vamos a tratarla públicamente». «No estamos de acuerdo con esto», doctora Beatriz protestó. «No necesitan estar de acuerdo. Como CEO, tengo el derecho de convocar reuniones y decidir quién participa en ellas». Roberto se volvió hacia los presentes. «Señoras y señores, fueron llamados aquí porque el Consejo decidió que mi relación personal con Esperanza Fuentes compromete mi capacidad de liderar esta empresa». Un murmullo recorrió la sala. Mariana y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. «Esto es altamente irregular», doctor Fernández protestó. «Irregular es investigar secretamente la vida privada de los empleados», Roberto replicó. «Irregular es intentar despedir a una profesional competente por motivos personales». Esperanza se levantó. «Señores consejeros, ¿puedo hablar?» «No tienes derecho a voz en esta reunión», doctor Peralta dijo ásperamente. «En realidad sí lo tiene», dijo Roberto. «Como consultora senior y como persona cuyo futuro profesional está siendo decidido aquí, tiene todo el derecho de defenderse». Esperanza respiró profundo. «Señores, en los últimos 3 meses conduje negociaciones que resultaron en 127 millones de euros en nuevos contratos para esta empresa.
Identifiqué y previne 2 esquemas fraudulentos que habrían costado cerca de 50 millones de pesos. Implementé nuevos protocolos de revisión que aumentaron la eficiencia del departamento internacional en un 34%. Miró directamente al doctor Peralta. Estos son hechos documentados, no opiniones. Están todos aquí, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. Sus resultados profesionales no están en cuestión, doctora Beatriz dijo. La cuestión es la naturaleza de su relación con el CEO. Entonces voy a ser transparente sobre eso también. Esperanza continuó. Sí, Roberto y yo desarrollamos sentimientos el uno por el otro. Eso ocurrió después de que probé mi valor profesionalmente. Nunca pedí favores. Nunca recibí trato preferencial más allá de lo que mis resultados justificaban. Carlos Méndez se manifestó por primera vez. Doctor Peralta, con todo respeto, conozco a Roberto hace 15 años. Nunca lo vi más enfocado o más eficaz que en los últimos meses. Eso no es relevante, doctor Fernández dijo. Es extremadamente relevante, Mariana intervino. Los resultados de la empresa mejoraron significativamente desde que Esperanza comenzó a trabajar aquí. Si hay algún conflicto de interés, al menos es un conflicto productivo. Doctor Peralta golpeó la mesa con la mano. Basta. Esto no es una democracia. El Consejo tomó una decisión. ¿Qué decisión exactamente?, Roberto preguntó. O terminas esa relación y despides a Esperanza Fuentes, o enfrentarás una moción de desconfianza. Roberto miró alrededor de la sala, viendo los rostros preocupados de su equipo, la determinación en el rostro de Esperanza y la hostilidad en los rostros de los consejeros. Entonces déjenme ser absolutamente claro, dijo lentamente. Ustedes me están pidiendo que elija entre una profesional competente que mejoró significativamente nuestros resultados y mi posición como CEO. Exacto. ¿Y están haciendo esto basados en el hecho de que esa profesional competente y yo desarrollamos una relación personal? Sí. Roberto asintió pensativamente. Entiendo perfectamente la posición de ustedes. Doctor. Peralta sonrió creyendo que había ganado. ¿Entonces vas a hacer lo sensato? Voy a hacer lo correcto, Roberto corrigió. Y lo correcto es proteger los intereses de esta empresa y de las personas que realmente agregan valor a ella. Se volvió hacia Esperanza. Esperanza Fuentes, delante de todas las personas presentes en esta sala, te amo. Y delante de todas las personas presentes en esta sala, declaro que eres una de las profesionales más íntegras y competentes que jamás he conocido. La sala quedó completamente silenciosa. Por lo tanto, Roberto continuó, volviéndose hacia el consejo, mi respuesta al ultimátum de ustedes es simple, no. ¿No? Doctor Peralta repitió, incrédulo. No voy a despedir a Esperanza. No voy a terminar nuestra relación. Y si quieren removerme por causa de esto, háganlo. Pero háganlo sabiendo que están removiendo a un CEO que triplicó las ganancias de la empresa en los últimos 5 años y a una consultora que agregó millones en valor en los últimos 3 meses. Doctora Beatriz se levantó. Roberto, estás cometiendo un error grave. El único error grave que cometí fue no haber tenido esta conversación antes, públicamente. Doctor Peralta también se levantó. Entonces considera esto tu despido. No, una nueva voz dijo desde la entrada de la sala. Todos se volvieron para ver quién había hablado. Era Dr. Antonio Mendoza, el fundador de la empresa y padre de Roberto, apoyado en un bastón, pero con los ojos brillando de determinación. A los 78 años, raramente aparecía en la oficina, pero su presencia aún comandaba respeto absoluto. «¿Papá?», Roberto dijo sorprendido. «Escuché sobre esta situación», el hombre mayor dijo, entrando lentamente en la sala. «Y decidí que era hora de intervenir». Peralta palideció. Doctor, como fundador de la empresa, doctor Antonio Mendoza, aún tenía poder de veto sobre decisiones del Consejo. «Doctor Mendoza», doctor Peralta dijo nerviosamente, «no esperábamos». «Sé exactamente lo que no esperaban», el patriarca interrumpió. «No esperaban que alguien cuestionara su intento de destruir la carrera de una mujer talentosa por prejuicio». Se acercó a Esperanza. «¿Tú eres Esperanza Fuentes?» «Sí, señor», respondió respetuosamente. «Leí tus informes. Impresionante.
Me recuerdas a mí mismo cuando era joven, dispuesto a luchar por lo que es correcto, independientemente de las consecuencias. Se volvió hacia el consejo. Señores, fundé esta empresa hace 45 años, basado en 3 principios: competencia, integridad y coraje. Esta joven personifica los 3. Doctor Mendoza, doctora Beatriz intentó intervenir. La cuestión no es su competencia, la cuestión es exactamente su competencia. El viejo hombre la interrumpió. Todo lo demás es irrelevante. Mi hijo eligió a una mujer extraordinaria. Si ustedes no pueden ver eso, entonces no deberían estar en este consejo. Golpeó el bastón en el suelo. La decisión está tomada. Esperanza Fuentes permanece en la empresa. Roberto permanece como CEO, y si alguien tiene problemas con eso, ahí está la puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Reunión terminada. Doctor Antonio Mendoza declaró, y con esas palabras la batalla estaba ganada. 6 meses habían pasado desde la dramática reunión del consejo. La empresa había pasado por una reestructuración significativa. 3 miembros del consejo habían renunciado, incluyendo al doctor Augusto Peralta, y nuevos miembros más progresistas habían sido elegidos. Los resultados financieros de la empresa continuaban en ascenso, y la historia de Roberto y Esperanza se había convertido en una especie de leyenda inspiradora entre los empleados. Era una tarde soleada de viernes, cuando Roberto encontró a Esperanza en su oficina, inclinada sobre informes de un nuevo proyecto en Europa. ¿Aún trabajando?, preguntó, apoyándose en la puerta. Siempre, respondió, levantando los ojos con una sonrisa. Conoces mi ética de trabajo. La conozco y la admiro. Pero hoy es viernes, y tengo planes para nosotros. ¿Qué tipo de planes? Roberto entró en la oficina y cerró la puerta. En los últimos meses se habían vuelto más cómodos con su relación pública, aunque aún mantenían profesionalismo en el ambiente de trabajo. El tipo de planes que involucran a ti, a mí, y una pregunta muy importante que necesito hacer. Esperanza inclinó la cabeza, curiosa. ¿Qué pregunta? En lugar de responder, Roberto se acercó al escritorio de ella y, para su sorpresa, se arrodilló. «Roberto, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su corazón comenzando a acelerarse. «Algo que debería haber hecho hace meses», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Esperanza llevó la mano a la boca, lágrimas instantáneamente formándose en sus ojos. «Esperanza Fuentes», Roberto comenzó, su voz cargada de emoción, «cambiaste mi vida de todas las maneras posibles. Me enseñaste que el éxito sin significado está vacío. Me mostraste que vale la pena luchar por tus principios. Me hiciste creer en el amor de verdad». Abrió la caja revelando un anillo de diamante elegante y simple. «¿Quieres casarte conmigo?». Por un momento Esperanza se quedó sin palabras. Entonces las lágrimas comenzaron a caer libremente. «Roberto», susurró, «sé que nuestro camino no ha sido fácil. Sé que enfrentamos obstáculos que la mayoría de las parejas nunca enfrenta, pero también sé que somos más fuertes juntos que separados». «Sí», dijo, su voz apenas audible. «Sí, sí», repitió más fuerte esta vez, levantándose y ayudándolo a levantarse. «Sí, quiero casarme contigo». Roberto deslizó el anillo en el dedo de ella y la besó profundamente. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. «Te amo», dijo, sosteniendo su rostro entre las manos. «Yo también te amo, tanto que a veces me asusta. Ya no necesitas tener miedo». «No de nosotros». Un golpe en la puerta los interrumpió. Mariana entró sin esperar respuesta, como siempre hacía, pero se detuvo abruptamente al ver la escena. «Oh, disculpen, yo», comenzó, pero entonces notó el anillo en la mano de Esperanza. «Dios mío, es lo que estoy pensando». «Roberto me pidió matrimonio», Esperanza dijo, sonriendo a través de las lágrimas. «Y ella dijo que sí», Roberto añadió radiante. Mariana gritó de alegría y corrió a abrazar a los dos. «Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. Estoy tan feliz por ustedes. Gracias, Mariana, por todo, por apoyarnos cuando nadie más nos apoyaba. Ustedes dos merecen toda la felicidad del mundo». Mariana dijo emocionada. «¿Cuándo es la boda?». Roberto y Esperanza se miraron.
Aún no lo decidimos, Esperanza dijo. Acaba de suceder. Bueno, Mariana dijo con una sonrisa traviesa. Tengo una sugerencia. ¿Cuál? Roberto preguntó. La fiesta de fin de año de la empresa es dentro de 3 semanas. ¿Qué tal si anuncian el compromiso allí? Sería perfecto. Roberto miró a Esperanza. ¿Qué piensas? Creo que sería una manera hermosa de compartir nuestra alegría con las personas que se han convertido en nuestra familia. Entonces, está decidido, Roberto dijo. Vamos a anunciar nuestro compromiso en la fiesta de la empresa. 2 horas después, Roberto y Esperanza estaban en su apartamento, aún procesando lo que había ocurrido. Estaban sentados en el sofá, ella acurrucada en sus brazos mirando el anillo en su dedo. ¿Puedo contarte algo? Esperanza dijo. Lo que sea. Cuando estaba limpiando esas oficinas, a veces soñaba con una vida diferente, pero nunca imaginé que pudiera ser tan hermosa como esta. Y cuando estaba construyendo mi carrera, enfocado solo en el éxito, nunca imaginé que pudiera sentirme tan completo. Esperanza se volvió para mirarlo. Roberto, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir? ¿De haber elegido una vida complicada en vez de una vida simple? Roberto sonrió y besó su frente. Esperanza, antes de ti, yo tenía una vida simple. También tenía una vida vacía. Ahora tengo una vida complicada, pero llena de amor, propósito y significado. Nunca más quiero volver a lo que era antes. Incluso si eso significa enfrentar más juicios, más personas cuestionando nuestra relación, especialmente si eso significa enfrentar esas cosas contigo a mi lado. Esperanza sonrió y se acurrucó más cerca de él. Entonces, hagámoslo. Construyamos una vida hermosa juntos. Ya comenzamos, Roberto dijo, besando la parte superior de su cabeza. Ya comenzamos. Afuera el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y rosa, y dentro de aquel apartamento, 2 corazones que se habían encontrado contra todas las probabilidades planeaban un futuro lleno de amor, desafíos e infinitas posibilidades. El viaje que había comenzado con una mujer limpiando oficinas y un hombre perdido en su propia soledad se había transformado en algo mucho mayor. Una historia de amor que probaba que a veces las mejores cosas de la vida vienen cuando menos las esperamos, y que el verdadero éxito no se mide en dinero o posición, sino en la capacidad de amar y ser amado. Y ellos apenas estaban comenzando. 3 meses habían pasado desde la propuesta de matrimonio, y el gran día finalmente había llegado. Esperanza estaba en su apartamento, rodeada por Mariana, 2 amigas de la universidad que había conseguido reencontrar, y su hermana menor, Carmen, que había venido especialmente desde Veracruz para la boda. «Estás hermosa, hermana», Carmen dijo, ayudando a ajustar el velo de Esperanza. «Mamá estaría tan orgullosa». Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. Su madre había fallecido 2 años antes, sin ver la transformación por la que su hija había pasado. Mariana dijo rápidamente, «Nada de llorar ahora. Tu maquillaje quedó perfecto». Esperanza sonrió a través de las lágrimas. «Perdón, es que nunca imaginé que este día llegaría. Después de todo lo que pasó, después de perderlo todo, no perdiste todo», Carmen dijo suavemente. «Perdiste las cosas equivocadas y encontraste las correctas. Tu hermana tiene razón». Una de las amigas de la universidad, Patricia, añadió. «Esperanza, siempre fuiste especial. Solo necesitabas encontrar a alguien que lo reconociera». El teléfono sonó y Mariana atendió. «¿Hola?» «Sí, está casi lista, que ok, saldremos en 10 minutos». Colgó y se volvió hacia Esperanza. Era el doctor Mendoza. «Roberto está tan nervioso que no consigue quedarse quieto». Esperanza rió. «¿Él está nervioso? Yo estoy temblando desde que me desperté». «Eso es normal», Patricia dijo. «Yo temblé durante toda mi boda. Pero cuando veas su rostro en el altar, todo se calmará». Esperanza se miró en el espejo una última vez. El vestido era simple, pero elegante. Satén blanco, con detalles en encaje, elegido más por la belleza que por el precio. Roberto había insistido en pagar por todo, pero Esperanza había hecho cuestión de mantener las cosas dentro de un presupuesto razonable.
¿Lista?, Mariana preguntó. «Lista», Esperanza respondió respirando profundo. Del otro lado de la ciudad, en el pequeño salón de la iglesia que habían elegido, Roberto estaba ajustando la corbata por 10ª vez en 5 minutos. Su padre, doctor Antonio Mendoza, observaba con diversión. «Hijo, estás más nervioso que cuando asumiste como CEO de la empresa. Papá, asumir la empresa fue fácil comparado con esto. ¿Por qué estás tan nervioso? Ya pasaron por tantas cosas juntos». «Es exactamente por eso, porque ella es lo más importante que ha pasado en mi vida, porque tengo miedo de no ser suficiente para ella». Doctor Antonio colocó la mano en el hombro del hijo. «Roberto, esa mujer te ha visto en tus peores momentos y eligió quedarse. Luchó contra prejuicios, enfrentó hostilidad, arriesgó todo por ustedes dos. Si eso no prueba que eres suficiente para ella, nada más lo probará. Gracias, papá, por todo, por apoyarme, por apoyarla, por creer en nosotros cuando nadie más creía. Fue lo más fácil que hice jamás. Ustedes dos me recuerdan por qué fundé esta empresa, para crear algo que importa, algo que dura». Carlos Méndez entró en el pequeño vestíbulo donde estaban esperando. «Roberto, es hora». Roberto respiró profundo. «Vamos». La iglesia estaba modestamente decorada con flores blancas y una iluminación suave. Los invitados eran pocos, cerca de 50 personas entre familia, amigos cercanos y colegas de trabajo que se convirtieron en familia. Cuando las puertas se abrieron y Esperanza apareció del brazo de Carmen, que estaba haciendo el papel de padrino, el mundo de Roberto se detuvo. Ella estaba radiante. El vestido simple realzaba su belleza natural, y la sonrisa en su rostro iluminaba toda la iglesia. Pero lo que más impresionó a Roberto fueron sus ojos. No había miedo en ellos, solo amor puro y determinación. Cuando ella llegó al altar, Carmen besó su frente y susurró: «Sé feliz, hermana». Esperanza se volvió hacia Roberto, y en ese momento todo el nerviosismo de ambos desapareció. «Estás hermosa», susurró. «Tú también», respondió sonriendo. El padre, un hombre anciano y amable que había conocido a Roberto desde niño, comenzó la ceremonia. «Queridos amigos, estamos aquí reunidos para celebrar no solo la unión de Roberto y Esperanza, sino una historia de amor que prueba que las mejores cosas de la vida frecuentemente llegan cuando menos las esperamos». Miró a la pareja. «Roberto, Esperanza, ¿escribieron sus propios votos?». «Sí», Roberto respondió, sacando un pequeño papel del bolsillo, pero luego guardándolo nuevamente. «En realidad no necesito leer, sé de memoria». Tomó las manos de Esperanza y miró directamente a sus ojos. «Esperanza, antes de ti yo solo existía. Construí una carrera exitosa, acumulé riqueza, conquisté respeto, pero dentro de mí había un vacío que ni siquiera sabía que existía. Tú no solo llenaste ese vacío, me mostraste que existía». Su voz comenzó a temblar ligeramente con la emoción. «Me enseñaste que el éxito sin amor es inútil, que la riqueza sin generosidad está vacía, que el respeto sin integridad no vale nada. Me hiciste querer ser un hombre mejor, no para impresionar a nadie, sino porque tú mereces lo mejor de mí». Lágrimas brillaban en sus ojos. «Prometo amarte todos los días de mi vida. Prometo apoyarte en todos tus sueños. Prometo luchar a tu lado contra cualquier desafío que podamos enfrentar. Y prometo nunca olvidar de dónde venimos y cuán lejos llegamos juntos». Esperanza estaba llorando abiertamente ahora, pero sonreía a través de las lágrimas. «Mi turno», dijo, su voz entrecortada. «Roberto, cuando nos conocimos, yo estaba en el peor momento de mi vida. Había perdido mi carrera, mi confianza, mi fe en el futuro. Estaba apenas sobreviviendo día tras día, sin esperanza real de que las cosas mejoraran». Apretó las manos de él. «Tú no solo me diste una segunda oportunidad, me hiciste creer que merecía una segunda oportunidad. Viste valor en mí cuando yo misma no conseguía verlo. Luchaste por mí cuando era más fácil desistir». Su voz se volvió más fuerte, más determinada. «Pero más que eso, me mostraste lo que es el amor verdadero. No el amor de las películas o los libros, sino el amor real, aquel que te acepta con todos tus defectos, que te apoya en los momentos difíciles,
que elige quedarse cuando sería más fácil irse. Sonrió a través de las lágrimas. Prometo ser tu compañera en todos los aspectos de la vida. Prometo desafiarte a seguir creciendo. Prometo apoyarte en todos tus sueños. Y prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los días difíciles, porque es en los momentos difíciles que el amor verdadero se revela. El padre esperó un momento para que recuperaran la compostura. Los anillos, por favor. Mariana se acercó con los anillos, simples bandas de oro que habían elegido juntos. Roberto repite después de mí: con este anillo yo me caso contigo. Con este anillo yo me caso contigo. Esperanza repite después de mí: con este anillo yo me caso contigo. Con este anillo yo me caso contigo. Entonces, por el poder que me fue conferido, yo los declaro marido y mujer. Roberto, puedes besar a la novia. El beso fue suave, lleno de promesas y amor. Cuando se separaron, toda la iglesia estalló en aplausos. Señoras y señores, les presento al señor y la señora Mendoza. Mientras caminaban por el pasillo como marido y mujer, Esperanza miró a Roberto y susurró: «Lo logramos». «Lo logramos», respondió apretando su mano. Y esto es solo el comienzo. Afuera de la iglesia, bajo una suave lluvia de pétalos de rosa que los invitados arrojaron, Roberto y Esperanza Mendoza comenzaron oficialmente su nueva vida juntos. Una vida construida sobre amor, respeto mutuo y la creencia inquebrantable de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Y tenían razón. 2 años habían pasado desde la boda. La vida de Roberto y Esperanza Mendoza había encontrado un ritmo armonioso. Él continuaba como CEO de la empresa, que ahora llevaba oficialmente el nombre Mendoza Asociados, mientras ella había sido promovida a directora de Relaciones Internacionales. Juntos, habían expandido los negocios de la empresa a 5 nuevos países. Era una mañana de martes cuando Esperanza se despertó sintiéndose extraña. Una náusea sutil que la acompañaba desde hacía algunos días finalmente llamó su atención. Miró a Roberto, que aún dormía pacíficamente a su lado, y una posibilidad comenzó a formarse en su mente. 2 horas después, estaba sentada en el consultorio del doctor Roberto Silva, sosteniendo el resultado de un análisis de sangre con manos temblorosas. «Felicidades, señora Mendoza», el médico dijo con una sonrisa cálida. «Está embarazada, aproximadamente 6 semanas». Esperanza sintió el mundo girar a su alrededor. «Embarazada», repitió, como si probara la palabra. «¿Cómo se siente con la noticia?» «Yo, no sé, sorprendida, feliz». «Aterrorizada», rió nerviosamente. «Todo al mismo tiempo. Es perfectamente normal. ¿Le gustaría agendar un seguimiento prenatal?» «Sí, claro. Pero primero, necesito contarle a mi esposo». Esperanza pasó el resto de la mañana en la oficina en un estado de semi-shock. Intentó concentrarse en los informes que estaba revisando, pero sus pensamientos seguían volviendo a la noticia. Un bebé. Ella y Roberto iban a tener un bebé. Mariana notó su distracción durante una reunión sobre el nuevo proyecto en Alemania. «Esperanza, ¿estás bien? Pareces distante». «Estoy genial», Esperanza respondió rápidamente. «Solo pensando en algunas cosas». Después de la reunión, Mariana la siguió hasta su oficina. «Ok, ¿qué está pasando? Te conozco lo suficientemente bien para saber cuando algo te preocupa». Esperanza dudó. Mariana se había convertido en una de sus mejores amigas, pero quería contarle a Roberto primero. «Es complicado. Voy a conversar con Roberto esta noche y entonces podremos hablar mañana, ¿sí?» Mariana estudió su rostro por un momento, luego sonrió. «Es lo que estoy pensando». «¿Qué estás pensando? Estás embarazada». Esperanza la miró boquiabierta. «¿Cómo?» «Esperanza, rechazaste café por primera vez en tu vida ayer, saliste corriendo de la sala cuando Carlos trajo ese sándwich de atún, y tienes esa expresión de mi vida acaba de cambiar completamente. No es difícil de adivinar». Esperanza suspiró y asintió. «Lo descubrí esta mañana». Mariana gritó de alegría y la abrazó. «Dios mío, estoy tan feliz por ustedes. ¿Roberto lo sabe?» «Aún no. Quiero contárselo esta noche. Va a enloquecer de felicidad». «¿Tú crees? Nunca conversamos seriamente sobre tener hijos».
Es decir, siempre supimos que queríamos, pero nunca discutimos cuándo o cómo. Esperanza, ese hombre te ama más que a nada en el mundo. Y ahora van a tener un pequeño reflejo de ese amor. Claro que va a estar extasiado. Esa noche, Esperanza preparó la cena favorita de Roberto y lo esperó en casa. Había planeado una revelación elaborada, pero cuando él llegó a casa y la besó, las palabras simplemente salieron. «Roberto, necesito contarte algo». «Claro», dijo, aflojándose la corbata. «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada». Roberto se detuvo en medio del movimiento de quitarse la corbata, como si hubiera sido congelado en el tiempo. «¿Qué dijiste?» «Estoy embarazada. 6 semanas». La corbata cayó al suelo. Roberto se quedó parado, mirándola con una expresión que ella no conseguía interpretar. «¿Roberto? ¿Estás bien?» De repente él cruzó la sala en 3 pasos largos, la tomó en brazos y la hizo girar en el aire. «¡Estás embarazada!», gritó riendo y llorando al mismo tiempo. «¡Vamos a tener un bebé!». «¿Entonces estás feliz?» «¿Feliz?». La colocó en el suelo y sostuvo su rostro entre las manos. «Esperanza, estoy más que feliz. Estoy...». No hay palabra para describirlo. Estaba tan nerviosa para contártelo. No sabíamos cuándo ocurriría esto. Y ocurrió ahora, en el momento perfecto. ¿Tú crees? Estoy seguro. Somos estables, felices. Nuestra relación está sólida. Es el momento perfecto para expandir nuestra familia. Se besaron profundamente y cuando se separaron, Roberto inmediatamente se arrodilló y besó suavemente el vientre de ella. «Hola, bebé», susurró. «Soy tu papá». Esperanza rió a través de las lágrimas. «Roberto aún tiene el tamaño de un guisante. No importa, puede oírme. ¿Él o ella? No importa. Voy a amarlo incondicionalmente». 3 meses después estaban en el consultorio médico para el primer ultrasonido. Esperanza estaba acostada en la camilla, Roberto sosteniendo su mano, ambos mirando ansiosamente el monitor. «Veamos aquí», doctor Silva dijo, moviendo el transductor sobre el vientre de Esperanza. «Ah, ahí está». Una pequeña forma apareció en el monitor y el sonido de un latido cardíaco rápido llenó la sala. «Dios mío», Roberto susurró, apretando la mano de Esperanza. «Es nuestro bebé. Parece estar desarrollándose perfectamente», el médico dijo. «Latido cardíaco fuerte, tamaño apropiado para la edad gestacional». «Es increíble», Esperanza dijo, mirando fascinada el monitor. «¿Quieren saber el sexo?» Roberto y Esperanza se miraron. «Queremos», ella dijo. «Es una niña, felicidades». Roberto besó la mano de Esperanza. «Una niña», repitió con admiración. «¿Cómo vamos a llamarla?», Esperanza preguntó. «Tengo una sugerencia», Roberto dijo suavemente. «¿Cuál?». «Esperanza». «Roberto, no podemos tener 2 Esperanzas en la familia. Entonces, Esperanza Sofía. Sofía como segunda oportunidad, como sabiduría. Esperanza Sofía Mendoza». Esperanza sintió lágrimas brotando en sus ojos. «Es perfecto». 6 meses después, durante una reunión importante con inversionistas japoneses, Esperanza sintió las primeras contracciones. Intentó disimular, pero Roberto la conocía demasiado bien. «La reunión terminó», anunció abruptamente. «Señor Mendoza», uno de los japoneses protestó, «aún no terminamos. Mi esposa está entrando en trabajo de parto. La reunión terminó». En cuestión de minutos, estaban camino al hospital. 12 horas después, Esperanza Sofía Mendoza nació. 3,2 kilos de perfección, con los ojos oscuros de la madre y un pequeño mechón de cabello oscuro. «Es perfecta», Roberto susurró sosteniendo a su hija por primera vez. «Absolutamente perfecta. Como su madre», Esperanza dijo, exhausta pero radiante. «Como su madre», él estuvo de acuerdo, besando la frente de ambas. Doctor Antonio Mendoza llegó al hospital 2 horas después, cargando flores y con lágrimas en los ojos. «Mi primera nieta», dijo con orgullo. «Es hermosa». «¿Quieres sostenerla, abuelo?», Esperanza ofreció. El hombre anciano tomó a la bebé con cuidado reverente. «Esperanza Sofía», susurró. «Tienes un nombre muy importante para honrar. Tu madre es la mujer más valiente que conozco. Y conocerás historias increíbles sobre tus padres.
Mariana añadió, llegando con un gran ramo de flores rosadas. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo lucharon por su amor? Ella va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, Roberto dijo, mirando a su esposa e hija, porque va a crecer viendo el nuestro. Esperanza sonrió, sintiéndose completa de una forma que nunca había experimentado antes. Tenía una familia real, construida sobre amor verdadero y respeto mutuo. ¿Sabes una cosa?, le dijo a Roberto. ¿Qué? Cuando estaba limpiando esas oficinas a veces soñaba con una vida diferente, pero nunca, en mis sueños más locos, imaginé algo tan perfecto como esto. Esto es solo el comienzo, Roberto dijo besando su frente. Nuestra familia está apenas comenzando, y mirando a su hija recién nacida, rodeada por las personas que amaba, Esperanza supo que él tenía razón. Esta era apenas el inicio de la más bella aventura de sus vidas. 5 años habían pasado desde el nacimiento de Esperanza Sofía, cariñosamente llamada Sophie por la familia. La niña había heredado la inteligencia de la madre y la determinación del padre, además de una personalidad cautivadora que conquistaba a todos a su alrededor. Era un sábado por la mañana cuando Esperanza recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Estaba en el parque con Sophie, observando a la niña jugar en el área infantil, cuando su teléfono sonó. «¿Hola? ¿Señora Mendoza? Aquí habla de la Fundación Educativa del Estado. Mi nombre es Dr. Carlos Ramírez». «Dígame, Dr. Ramírez». «Señora, estamos desarrollando un programa piloto para ofrecer segundas oportunidades educativas para adultos que por circunstancias de la vida no pudieron completar su formación. Su nombre fue sugerido por varias personas como la candidata ideal para liderar este proyecto». Esperanza sintió su corazón acelerarse. «No entendí bien. ¿Liderar cómo?» «Como directora del programa. Sería responsable de desarrollar planes de estudio, reclutar profesores, identificar personas que se beneficiarían del programa. Es un proyecto que podría impactar miles de vidas». Esperanza miró a Sophie, que estaba intentando convencer a un niño menor que compartiera el tobogán con ella, ya mostrando señales de la generosidad que había aprendido en casa. ¿Puedo pensarlo y devolverle la llamada? Claro, pero me gustaría que supiera, este programa fue inspirado en historias como la suya, personas que probaron que nunca es demasiado tarde para recomenzar. Esa noche, después de acostar a Sophie, Esperanza conversó con Roberto sobre la propuesta. «Es una oportunidad increíble», él dijo, abrazándola en el sofá. «Podrías ayudar a cientos de personas a transformar sus vidas como tú transformaste la tuya. Pero significaría dejar la empresa, dejar todo lo que construimos juntos. Esperanza, no estarías dejando nada, estarías expandiendo, llevando todo lo que aprendiste para ayudar a otras personas. ¿Y tú? ¿Cómo te sentirías con esto?» Roberto sonrió. «Orgulloso, increíblemente orgulloso». «¿Estás seguro?» «Absolutamente. De hecho, tengo una confesión que hacer». «¿Cuál?» «Dr. Ramírez me llamó primero. Pidió mi opinión sobre ofrecerte el puesto. Le dije que sería un crimen no ofrecértelo». Esperanza lo miró sorprendida. «¿Sabías sobre esto y no me contaste?» Quería que la decisión fuera completamente tuya. Ella se acurrucó más cerca de él. «¿Y si acepto, cómo vamos a manejar todo? ¿La empresa, Sophie, nuestra vida?» «Como siempre lo manejamos, juntos. Y además, papá ha estado hablando sobre retirarse definitivamente. Tal vez sea hora de que yo asuma completamente, y tú sigas tu propio camino». 3 meses después, Esperanza estaba en un salón de clases improvisado en un centro comunitario en el centro de la Ciudad de México, mirando a 15 adultos de edades variadas, desde jóvenes de 20 años hasta señores de 60, todos unidos por el deseo de una segunda oportunidad. «Bienvenidos al programa Recomienzo», dijo, sintiendo una familiaridad extraña y reconfortante. «Yo sé exactamente cómo cada uno de ustedes se siente en este momento». Una mujer de unos 40 años levantó la mano. «¿Cómo así, profesora?» «Porque yo estuve exactamente donde ustedes están. Hace 7 años era intendente en un edificio comercial. Había perdido mi carrera anterior. Estaba luchando para sobrevivir.
y creía que mis oportunidades de tener una vida mejor se habían acabado. El silencio en la sala era total. Hoy estoy casada con el hombre que amaba en aquella época, pero que consideraba imposible. Tengo una hija hermosa y estoy aquí dirigiendo un programa que espero cambie sus vidas como la mía fue cambiada. Un joven de unos 25 años se manifestó.